Bien, para el día de hoy tenemos, podemos ver, dependiendo que el tiempo nos alcance, podemos ver uno o dos temas. Hay un tema que es el de funciones o subprocesos, y ese tema, realmente, realmente nosotros la idea de eso es, la idea de los subprocesos es que hacer en una forma más ágil, más fácil, los programas, los subprocesos o procedimientos, ¿verdad? Uno lo que hace es dividir el problema. Uno divide el problema y lo resuelve. Una de las formas para, para resolver problemas es, de hecho, hay tipos de algoritmo que le llaman divide y vencerás. Entonces, la idea es dividir los problemas y uno los va, por decir así, los va venciendo el problema. Entonces, esa es la idea. Dividir y vencerás. Entonces, nosotros dividimos en, en métodos o procedimientos, procesos. Otros le llaman funciones, ¿no? Pero hay una poca diferencia entre un método y una función. Pero uno lo que hace es eso. Porque a veces, muchas veces, en el caso de nosotros, hemos trabajado casi que ejercicio por ejercicio, pero puede ser que ustedes se metan en un programa figuras, por decir algo. Entonces, en uno pide un triángulo, en otro pide un rectángulo, en otro pide un cuadrado relleno, en otro un cuadrado sin rellenar. Entonces, uno no hace, uno lo que hace es un menú y para cada uno de ellos, hace una función o un método y lo hace más ágil. Bien, vamos a ver si empezamos a... Bien, dice subprocesos en PCI. Subproceso funciones, dice. La sintaxis para ello es la siguiente. Viene el subproceso, el tipo de variable, vea que viene, dice subproceso, el tipo de variable de retorno. Esto, el tipo de variable de retorno es lo que nos va a devolver el, el método ese, ¿verdad? Y el nombre de la función como tal, ¿cómo se llama? En el nombre de la función, ¿verdad? Aquí dice que va el tipo de argumento 1, tipo de argumento 2, y aquí el tipo de argumento, esto es, realmente son variables que va a recibir, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a recibir para luego retornar, ¿verdad? Entonces, viene en su proceso, le pone un nombre, ¿verdad? Y lo que dice aquí, este tipo, eh, esta variable de retorno va a recibir algo, ¿verdad? Para luego retornar valores. Y vamos a ver un poco más de eso. Existen variantes para esta estructura. Si la función no retorna ningún valor, puede omitirse el identificador. Vamos a ver.
Ujú. Entonces, vamos, si la función no retorna ningún valor, dice, pueden omitirse el identificador variable de retorno, ¿verdad? Ahí, como no va a devolver nada, entonces la variable de retorno se omite. Y el símbolo de asignación, ¿verdad? Se omite. Ahora, es decir, se coloca directamente el nombre y los argumentos a continuación de la palabra clave. Ahora, en el subproceso, si el subproceso no recibe ningún valor, puede colocarse los paréntesis vacíos u omitirse, finalizando la primera línea con el nombre del subproceso. Las reglas para los nombres de subprocesos, variables de retorno y argumentos son las mismas que para cualquier identificador en pseudocódigo. Vean que identificadores son nombres de variables, ¿verdad? Entonces, veamos esto. Dice, si la función no retorna ningún valor, o sea, no va a devolver nada, puede omitirse el identificador de la variable. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ve, puede omitirse esto, el identificador de la variable. Puede omitirse. Eso es lo que le dicen que se omita. ¿Verdad? Ahora, espere para... Ahora, si el proceso no recibe ningún valor, pueden colocarse los paréntesis vacíos u omitirse. Entonces, ¿a qué vamos? Estos paréntesis que tenemos aquí y estos valores, si no reciben ningún valor, pueden omitirse, ¿verdad? Si ella no va a devolver ningún valor. Eso es lo que le están diciendo. Entonces, si no retorna nada, esta variable de retorno, si quiere la ponemos o no. Y también, si no recibe nada, podemos dejar estos paréntesis en blanco u omitirlos, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Lo otro dice, las palabras para los nombres de esos procesos, variables de retorno y argumentos son las mismas que para cualquier identificador en pseudocódigo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que estos nombres de variables son los mismos como si nosotros estuviéramos usando el pseudocódigo normalmente. No, no son nada especial. Son los mismos nombres de las variables. Nombres de variables que les podemos dar. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, a veces los valores que recibimos en un método o una función hay de varios tipos, especialmente por valor o por referencia. Entonces decimos, además, opcionalmente puede agregarse las palabras claves por valor o por referencia para indicar el tipo de pasaje en cada argumento. Es decir, el valor que vamos a pasar. A eso se refiere el pasaje de lo que va a pasar. Si no se indica, los arreglos se pasan por referencia y las demás expresiones por valor, ¿verdad? Vea que si uno no le escribe nada, los arreglos se pasan por referencia. Los arreglos todavía no los hemos visto, pero cualquier cosa se pasa por referencia y las demás variables, expresiones, se pasan por valor. Dice, el pasaje por referencia, lo que implica que si la función modifica el argumento, se modificará en realidad la variable que se utilizó en la llamada. Entonces, ahí, por referencia, lo que dice es que si se modifica, ¿verdad?
se modifica el argumento, se modificará en realidad la variable que se utilizó en la llamada. Entonces, ahí, por referencia, afecta las dos variables. Entonces, la variable que está, la que está en la función, por referencia, se modificó esa variable, entonces se modifica la que no está dentro de la función. Y si se pasa por valor, implica que la función opera con una copia de la variable o el resultado de la expresión que se utilizó en la llamada, por lo que las modificaciones que aplica la función no varían reflejadas fuera de la misma. O sea, ustedes ven que aquí si uno pasa un valor, un pasaje, pues, lo hace por valor, el que está fuera, el valor que está fuera, antes de hacer un llamado al método o a la función, ese, aunque dentro de la función varíe, el afuera no va a variar, ¿verdad? Se queda intacto como estaba antes de entrar. Entonces, esto es, el pasaje por valor, es por decir, alguien puede, eh, eh, por decirlo así, ustedes van a un cine y en el cine ustedes van y antes de entrar al cine compraron un refresco y palomitas. Entran al cine, ¿verdad? Ya dentro del cine, viendo la película, se comieron las palomitas y todo, el refresco. Si es por referencia a esos valores, ustedes, el valor de afuera, que supongamos eran cuando ustedes tenían, véanse en una foto ustedes con los refrescos y las palomitas, ¿verdad? Entonces, si lo hacen por referencia, cuando ustedes están comiendo dentro del cine las palomitas, es como si afuera el duplicado de ustedes que está afuera también se estuviera comiendo las palomitas y el refresco. Ya ustedes se consumen todo, el de afuera se consumió todo también. Entonces cuando se comieron todo, se quedaron sin nada, el de afuera se quedó sin nada. Entonces, eso es por referencia. Si nosotros pasamos por valor, entonces, supónganse que el de afuera tiene las palomitas y el refresco. El de adentro, ustedes entran, digamos, quedan una foto, un duplicado afuera y se meten al cine. Si ustedes se comen las palomitas y el refresco adentro, al de afuera no le sucede nada. Al duplicado que quedó afuera, ese quedó intacto con las palomitas y el refresco. ¿Lo ven? Entonces, por referencia, lo que dice es que en un método, cuando ustedes pasan un valor por referencia, si hay modificaciones dentro del método, las modificaciones también surten efecto para el valor, para la variable que está afuera. Y si lo pasan por valor, el valor, por decir así, la variable que está adentro se modifica, pero el duplicado que tienen afuera, ese queda intacto, no se modifica. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a seguir entonces. Sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. Ahora dice, ¿cómo hacemos un llamado del subproceso? Dice, para invocar a la función se debe utilizar su nombre y entre paréntesis los parámetros. Entonces, eso es para llamarla, ¿verdad? Para hacer un llamado. ¿Qué podrían ser expresiones si el tipo de pasaje es por referencia? ¿Verdad? Vean que dice, pueden ser expresiones si el tipo de pasaje es por referencia. Ahora, una llamada puede ser en sí una instrucción, pero si la función retorna algún valor, también puede utilizarse como operando dentro de una expresión, ¿verdad? Entonces, si la función devuelve algún valor, uno la puede hacer como un operando.
¿qué es suma operando? Supongamos, si yo pongo suma es igual a suma más y le pongo ahí el valor le pongo la función ahí, como ella devuelve un valor, ¿verdad? Uno puede hacer la operación, a eso se refiere. En este caso, si es que retorna un valor, ¿verdad? Entonces uno lo puede utilizar para hacer operaciones aritméticas o lo que quiera. Y al igual, si la vamos a llamar, se debe utilizar el nombre con la que, de hecho, es lo lógico, ¿verdad? No debe utilizar el nombre, si no, nunca no la va a poder llamar. Y entre los paréntesis, los parámetros que usted quiere que haga los cálculos, ¿verdad? Y que esos parámetros pueden ser expresiones solo si el tipo de pasaje es por referencia, ¿verdad? En el caso de que sea por referencia. Entonces, vean aquí, por decir algo, ya en PCIN, vean que les dice que en PCIN primero se hacen los subprocesos, se hacen afuera, y luego se hacen afuera y luego del algoritmo principal, ¿ya? Ahora, viene la Fede, función. ¿Sí? eso es lo que se llama métodos en Java. Exactamente. En PCInt no se pueden guardar, ¿verdad? Eh, Digamos, guardar. es que yo había visto algo de que los métodos usted los puede guardar para que, digamos, los utiliza dentro de un programa, pero se almacenan como en una memoria para usarlos dentro de otro programa sin tener que volver a reescribir todo. Ah, no, en PCI no es tan poderoso. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No, sí, no, en PCI no. Ahí uno guarda, es decir, uno guarda todo el como tal, pero sí, el PCI no es. Ajá. Bien, entonces viene el subproceso, dice, saludar, dice, escribir hola mundo y fin del subproceso. Entonces vea que el subproceso se llama saludar. Este no recibe ningún parámetro, vea que está limpio, ¿verdad? No. Y lo que hace es escribir el hola mundo. Entonces, el subproceso, si lo vemos en PCI, hay un subproceso que se llama saludar. ¿Qué es lo que hace? Escribe hola mundo y termina. Después, este es un, este es un subproceso que este sí recibe, ¿verdad? Un subproceso que es calcular, se llama calcular, recibe num, ¿verdad? ¿Y qué hace? Vea que el resultado le asigna num por 2. ¿Verdad? El resultado le hace num por 2 y termina. Entonces, aquí, calcular doble, ¿verdad? Aquí se llama calcular doble, ¿verdad? Recibe un número y ese número retorna el doble, ¿verdad? No es que el doble es porque lo multiplicamos por 2, ¿verdad? No es otra cosa. Entonces, le digo, agarra ese número y lo multiplica por 2 y se lo asigna al resultado, ¿no? Entonces, él retorna el doble de ese número, resultado. Y después tenemos función que recibe un argumento por referencia y lo modifica, ¿ya? Aquí lo que hace es replicar el número por referencia. Entonces, él ya recibe el num. Vea que aquí recibe el num. Ese mismo num lo agarra y lo multiplica por 3.
¿Lo ven? Entonces, veámoslo aquí. Por valor, vamos a ver, aquí nada más lo que hace es, no recibe parámetros. ¿Ya? Lo que les decía de los primeros, no recibe parámetros, nada más imprime hola mundo. En este otro ejemplo, recibe un parámetro por valor. ¿Ya? Recibe un número y vea que ese número nada más lo utiliza, hace un cálculo y se va, ¿verdad? Y por referencia recibe un número, pero ese mismo número lo agarra y lo modifica. Vean que aquí, si yo estoy modificando el número que yo recibí, le digo ese número, asígnele lo que tiene el número por 3. Entonces, aquí es por referencia. Aquí es por valor. En valor, vea que no modifica nada. Agarra el número, lo usa, pero no lo modifica. Por referencia, agarra el número y lo modifica. Y en el otro proceso aquí, no modifica nada, nada más. Y es más, ni recibe. Bien, ¿dudas con eso? ¿No hay dudas? De mi parte, no. Sí, no. ¿Mm? Ah, cuidado. Entonces, si lo hacemos en PCI, esto es un ejemplo. Algoritmo, ejemplos de sus procesos. Escribir llamada a la función saludar. ¿Verdad? Aquí lo que hace es, una llamar a la función saludar, ¿verdad? Y vean que llama aquí la función. Esta se llama, este es el nombre del método, saludar. Vean que aquí les pongo el comentario. En saludar se pone sin nada porque ella no va a recibir argumentos, ¿verdad? Entonces se puede poner en blanco, ¿verdad? Sin paréntesis, sin nada, nada más el nombre. Entonces, ¿verdad? Entonces, aquí dice, escriba, ingrese un valor numérico para X, leer X, ¿verdad? Vea que aquí dice, escribe la llamada, escribir, aquí hace la llamada, calcular doble. Entonces, aquí hace hace el pase por valor. Entonces, vea que dice, aquí escribir el doble de X es, vea que aquí hacen el llamado de calcular doble. Entonces, le ponen el valor de X. Entonces, el valor que leyeron aquí, si aquí leen 5, entonces se lo pasan aquí. Ese 5 viene aquí, ¿verdad? Entonces, calcula el doble, ¿verdad? El número, pero este 5 no se pierde. Entonces, aquí le pone el valor original de X es, y de hecho aquí le va a poner 5. Y por referencia, igual llama a la función triplicar, pasan el valor de X, y aquí este valor se triplica, ¿verdad? Entonces, lo que hace es multiplicarlo por 3, el valor. Entonces, vamos a ver si lo vemos como un DFD. Vea que aquí tenemos la llamada a la función. Vea que aquí aparece la función saludar.
Entonces, saludar, nada más aquí lo que nos va a aparecer y ya escribir hola mundo, ¿verdad? De lo que hemos visto. Aquí vea que estamos en el mismo programa. Ingresa un valor, leen el valor de X, llaman a la función doble, ¿verdad? Entonces, el valor de X lo deja exactamente igual como estaba y les calcula el valor doble, ¿verdad? Después, aquí, mandan un mensaje de que van a usar la función triplicar. Entonces, llaman a la función triplicar, agarra este valor de X y aquí modifica el valor de X. ¿Cómo hacemos? Dice. Dice, vista del algoritmo principal y sus procesos desde el editor del DFD. Si usamos basta con dar clic en el nombre respectivo para ver su DFD asociado, ¿verdad? Entonces, ahí ya usando propiamente el PCIN. Entonces, aquí vemos qué es lo que estamos usando, ¿verdad? Aquí le dice el algoritmo, el nombre del algoritmo y que están usando la función saludar, la función res y la función triplicar. Aquí si quieren agregar una nueva función, ¿verdad? Pues, bien, eso es lo que tenemos de sus procesos. Vamos a ver si yo tenía aquí alguna hecha. Vamos a ver si tengo aquí. Bien, vean que aquí, esto después lo vamos a ver, pero nada más como para que ya esto es con unos vectores, pero nada más para que vean el ejemplo. Vean que aquí yo tengo una función que se llama lectora, que es para estar leyendo, ¿verdad? Y lo que hace es una lectura de un número. Entonces, esto es para una forma de usar el método. Recuerda que nosotros para cada ejemplo que si ustedes hacían validar un número, si lo querían, si leían 3 números o 4 números en diferentes partes del programa, tenían que validar y tenían que escribir esto a cada rato, ¿verdad? Validar el número. Entonces, lo que hace uno es un método que lee y valida. Entonces, este me sirve para cualquier número que yo quiera. Entonces, me economizo de estar escribiendo esta parte cada rato, ¿ya? Entonces, si yo leo un número, lo valido, entonces hago un llamado a esto y no estoy escribiendo esto a cada rato. Entonces, ¿qué hacía? La lectora lo que hacía era, vea que ella recibe un número, ¿ya? Vea, el parámetro que recibe es un número. Le pregunto, mientras el número sea menor que 0 o número sea decimal, que vuelva a escribir, ¿verdad? Y que ingrese otra vez un número. Y ahí va a estar.
Vea que aquí dice lectora es igual a número. Ya cuando sale, lectora va a llevar, ¿qué? Lectora, vea que yo aquí a lectora le estoy asignando un valor. Pero a lectora, cuando ella termina, se va a llevar el número que fue válido. A eso se refiere. Aquí es una función promedio. Recibe un arreglo y una cantidad. Entonces, uno lo que hace es, hace una operación, ¿verdad? Y devuelve, vean que uno se lo asigna. La función se llama promedio, que recibe un arreglo y una cantidad, ¿verdad? Aquí lo suma, hace un ciclo común y corriente, aquí saca el promedio. Cuando saca el promedio ya se devuelve y la máquina, vea que aquí lo que hace es devolver lo que ustedes tienen aquí. Y ella se devuelve esto, devuelve el promedio a través de la variable prom. Entonces, y aquí agarramos el programa principal. Vean que estas van antes del programa principal. Entonces yo aquí le pongo algoritmo principal. Tengo una variable n. Vea que n, le digo lectura de n. De aquí, lectura de n. Pero lectura de n, ¿quién es? Vea que lectura de n es esta. Lectura. Y lectura de n, entonces, este valor, ¿ya? Es el que va a devolver. Entonces yo aquí se lo pongo con el valor de n. Entonces yo lo voy a trabajar aquí dentro del programa, lo trabajo hasta n. Ahí es cuando yo les digo, digiten un número. Entonces ustedes vienen aquí, en el programa principal, ¿ya? Un inicio vale 0, lo mandan a leer, ¿ya? Hacen lectura del número, ¿ya? Lo leen común y corriente y él lo devuelve a través de lectora. Ven aquí, a través de lectora lo devuelve y aquí se lo estamos asignando a n nuevamente. Después, aquí hay una función promedio, ¿ya? Que va a recibir un arreglo y una cantidad y va a resolver un promedio, va a devolver un promedio. Y aquí, bueno, aquí estamos dimensionando datos. Esto es para dimensionar un vector, que luego lo vemos. Aquí es dándole valor a cada uno. Y vea que aquí, la que me interesa aquí es que estoy llamando al método promedio. ¿Qué le estoy dando? Datos, ¿ya? Datos es esto que estoy leyendo aquí. Se lo envío junto con el valor de n, del tamaño de la. Se lo envío y aquí le digo de qué tamaño es. Entonces, ella viene aquí, vea que recibe datos, lo va a poner como con el nombre de arreglo y n lo recibe con cantidad, ¿ya? Entonces, vean que aquí, si yo escribí que eran 20 datos, entonces ella recibe cantidad 20 y entonces aquí cantidad hace la suma total
entre 20. ¿No ven? Y aquí va sumando el arreglo en su campo I, ¿verdad? Que es lo que recibió de datos. Pero en datos lo que le enviamos fue un vector, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver luego. Bien, esto es más o menos, no es que lo tienen que hacer, nada, sino es para que vean cómo es que funciona esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si... Tengo otro por aquí. Mm, no. No. Vamos a ver. No, solo con vectores se los hice. Bien. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver esto. Ahora, traten, bueno, nosotros habíamos visto de calcular el factorial de un número, ¿verdad? Ahora, traten de hacer calcular el factorial de un número utilizando un método. Entonces, leen el valor normalmente dentro del programa principal y llaman un método que se llama factorial que les devuelve ya el valor calculado. Ya el factorial de un número ustedes lo tenían hecho. Ahora es nada más de aplicarlo usando algún método. Traten de ver si lo pueden hacer. Acuérdense que el factorial de un número era 0 factorial es 1 y 1 factorial es 1. Y de ahí en adelante era, si era 5, era decir 1 por 2, por 3, por 4, por 5.
Bien, ¿cómo van? Bien, ¿lo pudieron hacer? Sí. Sí. ¿Los demás? Yo creo que sí, profe. Ok, vamos a hacerlo haciendo paso a paso para que todos lo vean. Vamos a ir tratando a ver si nos sale. Entonces, vamos a hacer uno nuevo. Nosotros tenemos el nuevo, ¿verdad? Aquí le decimos que se llama factorial. Un número. ¿No? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es leer un número y calcular el factorial, ¿verdad? Entonces, escribir. Vamos a ver si nos sale. Decir, lo que hacemos es edite un número. ¿No? Aquí vamos a leer. Vamos a leer num. Entonces necesitamos hacer una función para calcular el factorial de ese número. Entonces vamos a ver qué hacemos. Digo, bueno, vamos a hacer una función. Doy clic aquí. Vean que cuando yo le doy a clic aquí, en función, él automáticamente me deja el espacio arriba, ¿verdad? Entonces yo no tengo que esperar a que, o posicionarme arriba para ponerlo. Por lo menos usando este programa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, entonces digamos que, ¿cuál es la variable de retorno? Digamos que es fact.
el nombre, digamos que se llama factorial. ¿Y qué recibe? Dice, ¿va a recibir algún argumento? Sí, ¿verdad? Digamos que recibe un argumento, X. Ahora, ¿qué puedo poner más aquí? Yo sabía que el factorial tenía que factor en un inicio, ¿cuánto vale para calcular el factorial? Digámosle que vale 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el factorial? Hacíamos un para. Aquí este para, ¿de dónde he empezado? Para m. Desde 1. ¿Hasta dónde? Hasta x. Un paso 1. ¿Qué le pongo? Factor Igual a factor igual a por factor m. por m. Fin del para. Aquí tengo que poner algo. Aquí pongo algo o lo dejo así como está. No tiene que poner algo así como fa, que es igual al. No sé qué era el otro. A factor, no sé. Fac es igual a factor. Entonces, le doy un número. Aquí, ya que calculé el factorial, ¿verdad? Ahora, ya me voy al programa principal. En el programa principal, ¿qué pongo? Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Digamos que esto es nuevo para nosotros, ¿verdad? Entonces, vea que si yo lo corro aquí, vamos a correrlo. Dígito un número, 5. Terminó. ¿Por qué termina? Porque lee el número y no hemos llamado a nadie, ¿verdad? Entonces, aquí termina. Esto no lo hemos llamado. Entonces, para poderlo usar, tenemos que llamarla. Entonces, ¿cómo la llamamos? Entonces, la llamamos factorial. Llamamos factorial. ¿Y qué le ponemos ahí? Le ponemos la variable que leemos. Aquí yo le leo el número. Le pongo factorial y va a recibir una X. Entonces, digamos que va a recibir el número. ¿Qué tengo malo ahí? Que tienen que asignárselo a algo. Puede ser un escribir o puede asignarlo a una variable. Ajá. Entonces,
Vamos a ver, vamos a ver. Total es igual. Tengo que asignárselo a alguien, ¿ya? Factorial de número. Ahora, ¿qué más? Entonces, yo aquí puedo Escribir y decir, ya no. vamos a ver. Escribir. El factorial de num. Vamos a ver, de num. Es total. Vamos a ver si esto no funciona. Vamos a ver si esto corre. Ponemos a correr. Yo leo 5. El factorial de 5 es 120. ¿Lo ven? Esto nos está funcionando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, bueno, ya vimos que ponemos el programa principal, ¿verdad? El algoritmo. Vamos a leer, digito un número, leemos el número. Aquí le tenemos que poner hacemos un llamado a un método, pero le tenemos que asignar una variable para que nos dé el resultado, ¿verdad? Para que nos ponga el resultado de lo que nos va a dar la variable. Luego ya seguimos con el programa automáticamente y el num se mantiene el que hemos leído aquí, ¿ya? Y nos da el total. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para ver más pequeño el programa principal. Vean que el programa principal es esto nada más. Mientras que lo que hacíamos, ¿no? Esta función lo que nos ahorró es dividir el programa, que esto para nosotros antes tenía que ir aquí adentro. Entonces tal vez nos complicaba más a la hora de ver el resultado. De ver el resultado y de hacer las operaciones. Ahora, por decir algo, que yo les ponga, que lean un número y que a ese número le saquen el factorial y que digan si ese número es par o impar, o que digan si es un número primo o no es primo. Entonces, eso es muy fácil. Y ahora que hacemos funciones, entonces yo no hago todo eso, yo no calculo para saber si es par o impar aquí adentro. Si es primo o no es primo, no lo hago aquí adentro. Y tampoco lo hago si es par o impar. ¿Qué les dije al otro? Entonces, supongamos que ya vimos que el factorial de ese número es eso. Ahora, supónganse que ustedes le envíen un mensaje que quieren saber si ese número es primo o no. Y que envíen un mensaje. Agarren este mismo, así, bueno, el que ustedes tienen o este mismo, y ahora háganle una función que indique si el número es primo o no, ese mismo número.
¿Lo pudieron hacer? Sí, profe. Ok, los demás. Yo ya casi, profe. Ok, perfecto.
Bien, vamos haciéndolo. Aquí llamamos otra función, ¿verdad? Ahí nos va a aparecer. Nos aparece siempre en la parte de arriba. Aquí, ¿qué le podemos poner? El primo. Uy. ¿Qué nombre le podemos poner ahí? Llamen un nombre ustedes ahí, cualquiera. Va a poner. Póngale prim, profe. El mismo. Vea que aquí le puse primo. Le Sí, pongo la O. igual. Prim. Prim. Ajá. Ok. Prim. ¿Aquí qué recibe? ¿Recibe algo? Hay una X. Una X. Pongámosle una Y para cambiar que no sea. No, Y1. Pues. Nada. Pongámosle Una Y. un número. Número 1. Pongámosle ahí para que vean que no solo X y Y, porque si no después en el programa, yo aquí estoy poniendo X, porque si no en el programa después la idea es que ponerle aquí X, que sean nombres que sean válidos, ¿verdad? Porque si no después se llaman X y Y va a recibir un número. Entonces, aquí qué hacíamos. Igual que los primos, divisores, los pongo en 0. Divisor es igual a 0. ¿Ah? ¿Qué más hacíamos? Aquí podemos poner un para. Para y desde 2 hasta raíz cuadrada
paso 1. ¿Verdad? ¿Qué hacíamos? Preguntamos. ¿Qué podemos preguntar? Número 1. Vamos de aquí para que no. Mod I es igual a 0. ¿Y sí? ¿Qué hacíamos? Divisores. Le poníamos divisores más 1. Si no, que no hicieran ahí, si no, que no, que no pasaba nada. Pues podemos quitar este, ¿cierto? Una vez que terminaba, ¿qué hacíamos? Preguntábamos otra vez, ¿verdad? Divisores es igual a 0. Sí, sí. Bueno, nosotros podemos poner, digamos a ver si nos funciona. Primo es igual es primo es igual no es primo. Vamos que esas variables las declaramos como carácter. Ya que estoy. ¿Qué más hacemos? Para ver si nos sirve esto. Ya tenemos una función primo. Vamos al programa principal. Vamos a ver si eso funciona. Entonces, aquí podemos poner result. ¿Dónde escribí? Resultado. El resultado es igual a, le pongo el nombre de la función, print, menú, número 1 fue el que, no, print de menú, que me equivoqué, print de num, porque es el numerito que estoy leyendo. Y vamos a ver, escribir.
el número, coma, num, coma, y aquí le pongo resultado. Vamos a ver si eso sirve. Pongo a correr. Le pongo el número de 5 para ver qué sale. Me dice, dígite un número 5, el factorial de 5 es 120 y el número 5 es primo. Vamos a ver si le doy otro. Le doy 10. El factorial de 10 es tanto y el número 10 no es primo. Entonces, pareciera que nos funcionó los procedimientos o las funciones, pues nos funcionaron, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto es una forma de ver, de separar y nos ordena un poco la idea de programación. Ya que aquí ya yo sé que yo estoy calculando el factorial y aquí calculo un número primo, ¿verdad? Primo en esta. Aquí calculo el factorial y si nos vamos al programa principal, ven que chiquitico se hace el programa principal. El programa principal se hace pequeñito y nosotros nada más de aquí nos desviamos hasta donde nos hacen los llamados. Y para nosotros es más fácil revisar esto porque aquí nos daría, si tuviéramos un error, entonces nos damos cuenta más bien dónde está el error, si es nada más en el número primo, si es en el factorial, entonces vamos a revisar nada más esta parte y no todo el programa en total, ¿verdad? Porque si no hubiéramos tenido que hacer todo esto aquí en la parte de abajo y se nos complica más para revisar y para la lógica, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? Profe, y para validar un número también se hace una función. Sí, se puede validar un número. Entonces, vea lo que hace un ratico se las hice. Vamos a ver, para no hacerlo. Voy a ver si aquí lo tengo. Abrir. Método. Esta no era. Para verlo aquí. Bueno. Ah, lo borré. ¿Lo ve qué estaba haciendo? Ah, no. Vean que aquí yo tengo una función lectora. Entonces, dice lectura del número. Mientras el número sea menor que 0, menor que 1, o el número sea decimal, entonces, ¿verdad? Ahí le pone, aquí le puede poner, mayor a 0.
y entero. Es un número. Lector es número. Entonces aquí, vamos a ver el tutorial. Hace el llamado aquí en la función, en el programa principal. Entonces, ¿aquí qué haría? Yo pondría, a ver qué se llama una función. Lectora, ¿verdad? Y lo que hace es leer un número. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo aquí? Por decir algo, ponerlo aquí. Ahí, ¿qué error tengo? Ahí estoy llamando a la... Que no le asignó una variable. Ahora, ¿qué le puedo asignar? Puedo asignar num. A ver, Es al revés, entonces. de un número. Vamos a ver qué pasa. Vean que aquí yo leo un número. Lectura de número. Y le pongo el mismo nombre. ¿Lo ven? Vamos a ver qué sucede. Lo corro. Yo le pongo -3. Me funcionó ahí. Le pongo -5. Me funcionó. Le pongo 0. Me funcionó. Le pongo 5. Y funcionó, ¿verdad? Vea que en este caso, yo leo el número y pongo num es igual a lector de número y me funciona, ¿verdad? Entonces usted no tiene que estar poniendo la lectura cada vez que va a leer un número, ¿verdad? No, lo hace una vez y llama el procedimiento aquí o la función donde lo va a leer y le asigna una variable y ahí se va. Entonces vea que el programa principal se me fue. ¿Qué lo hice? El programa principal aquí se me fue en algo muy pequeñito. En algo muy pequeño y vea todo lo que he hecho por aparte y dividido. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces muchas veces esto lo usamos cuando nosotros hacemos un programa, lo ponemos en el programa.
lo usamos con el según, ¿ya? Dependiendo lo que tengamos. Voy a poner uno aquí, uno nuevo. El según. Entonces, yo leo una opción aquí. Entonces, yo puedo hacer un menú. Vamos a ver, escribir. Este, ah, ok. Claro, me cambió. Copiarlo, ya lo cambié. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Entonces, yo hago un menú. Entonces, yo le hago un menú. Entonces, señores. Entonces, si es 1, por decir algo, si es 1, entonces, según, aquí, opción. Ver opción. Leer opción. Entonces, si opción es 1, se viene y calcula yo puedo calcular primo, era que había puesto, por decir algo, primo. La función primo. ¿Ya? Si es 2, tal otra función. ¿Ya? Entonces, yo hago las funciones en la parte de arriba, hago un menú y voy seleccionando qué es lo que querían. Entonces, si fuera así, entonces si yo escojo 1, calculo la que es primo. Si escojo 2, digo que es el factorial de un número. Si es 3, entonces voy a correr esto. De hecho, no voy a correr porque está malo. Que no tengo ni funciones ni nada. Pero entonces, si yo escojo la opción 1, ¿verdad? Entonces, yo me seleccionaría, no calculo todo, sino nada más agarro cualquiera de estas, ¿verdad? Supongamos que eso está en el programa principal, con esto. Entonces, para cada una de ellas, llamo lectora, puedo llamar promedio, puedo llamar lectora, ¿verdad? Es esto. Para no confundirlos, puedo llamar factorial de un número, ¿verdad? Perdón, puedo llamar aquí a primo, puedo llamar la lectura, la primera que hicimos, puedo llamar a lectura, puedo llamar a prim y puedo llamar a factorial, dependiendo del, si es 1, 2, 3. Y la última opción, generalmente uno la dice escribir.
4. Digamos que la opción 4. Salir. Entonces se sale uno del programa. Entonces si alguien escogió la 4 es para salirse del programa. Si escoge la opción 3, nada, aquí, digamos que es la 3, entonces calcula el primo de un número. Si escoge la 2, calcula tal cosa. Pero ustedes no desarrollan el programa aquí, sino lo desarrollan en la parte de arriba a base de procedimientos o funciones o métodos. Entonces, para el viernes le voy a traer un ejemplo de esto para que lo vean. Bien, ¿alguna duda? No, profe, todo claro. Entonces, por hoy estaríamos con métodos y funciones. Realmente es eso lo que vamos a ver de métodos y funciones para que ustedes lo apliquen. Y el viernes veríamos vectores. Les hago un ejemplo de esto y para que ya lo vean terminado. Y vemos un poquito de vectores para ver si el otro mes ya vemos ya un poquito de Java. Sí, está bien, profe. Estaríamos por hoy porque entran a lógica dentro de 20 minutos para que se tomen algo. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, gracias. pura vida. Bueno, profe, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Chao. profe. Luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Con mucho gusto. Profe, pues ya Ajá. lo de ayer, Ajá. pero es muy rápido, es que hemos, de hecho que ahorita con esto que vimos ya se me surgió la duda, pero para verificar el ejercicio número 134 se puede hacer con este, es uno de unos menús también. Sí, es esto. Esa base de esto. Es hacer los menús, es esto lo que vemos. Sí, es que yo ya lo había hecho, pero como no sabía cuando digamos que ponga el menú, que se puede retroceder uno, entonces me mandó error. Ya, pero lo mete en un ciclo. Sí, eso lo- Ahí cualquier cosita les va a llevar uno hecho para el viernes. Entonces ahí lo ve y para que tengan una idea. Sí, igual yo voy a hacer este y Ajá. seguramente el jueves en Ah, consulta. sí, Ya perfecto. vi. Sí, lo vemos el jueves. Ujú. Ok, bueno, bro. Bueno, pura idea, que lo pase bien. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Quién se quedó? Mariana, ¿tiene alguna duda?